Muy bien, bienvenidos entonces el día de hoy. Mi nombre es Arturo Zapata Avellaneda, su capacitador en esta sesión, en esta charla gratuita organizada por AZ Capacitación, Asesoría y Negocios. Va a versar precisamente sobre esta ley, la ley 31.721, que ha sido dada últimamente y que va a regular varias situaciones de modificaciones, tanto en lo que es la ley del procedimiento no contencioso en materia notarial, como la ley orgánica de la RENIEC. Estamos hablando de la ley 31.721, que precisamente busca viabilizar este procedimiento notarial para rectificar partidas de nacimiento con fines sucesorios. Bien, esa es la razón de ser de esta ley. Entonces, para poder entender los alcances de la norma, bien, vamos a desarrollar varios tópicos que tienen relación precisamente con el tema sucesoral y con las modificaciones que incorpora esta ley dentro del ordenamiento jurídico nacional. En tal sentido, el temario que vamos a desarrollar es el siguiente. En primer lugar, tenemos que hablar a grandes rasgos de lo que es el derecho de sucesiones, el concepto, los elementos, los vínculos de parentesco y la vocación hereditaria. En segundo lugar, vamos a analizar el tema de lo que es la rectificación de partidas, que está regulada en la ley 26.662. Y finalmente analizaremos el tema de la ley actual, la ley 31.721, bien, que regula precisamente los cambios en la ley 26.662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y la ley 26.497, que es el tema de la ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, partiremos nuestro análisis dando un concepto de derecho de sucesiones. Diríamos que el derecho de sucesiones es una rama del derecho privado adscrita a lo que es el derecho civil, ¿no es cierto? Y que se regula en el Código Civil peruano en el libro cuarto, ¿bien?, sobre derecho de sucesión. En tal sentido, hay dos tipos de sucesiones reguladas en el Código Sustantivo. Primero tenemos la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, obviamente, parte de que el causante, al momento de fallecer, ha dejado previamente un documento llamado testamento. Un documento formal con los requisitos que franquea la norma jurídica. En ese sentido, tenemos dos tipos de testamentos: los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Los testamentos ordinarios son el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. El testamento por escritura pública tiene sus propios requisitos y es aquel que se realiza ante un notario público. El testamento cerrado también tiene sus propios requisitos o formalidades, ¿correcto? Y también se entrega, no se redacta en la notaría, sino que se le entrega precisamente al notario en un sobre lacrado. Y que al momento de la muerte del causante, quien presente ante el notario la partida de defunción, acreditando la muerte del causante, y habiendo realizado la búsqueda en los registros públicos y habiéndose emitido el certificado correspondiente, se presenta ante la notaría llevando esa documentación para la apertura del testamento cerrado. Y finalmente el testamento hológrafo, que es aquel redactado por el propio testador, y ese propio testador debe haberlo hecho de puño y letra, debe haber puesto su nombre, debe haber puesto la fecha, debe haber puesto
escrito a mano, ¿cierto? Que son los requisitos generales que tienen los testamentos en el Perú. Y luego tenemos a los testamentos especiales, que son el testamento militar y el testamento marítimo. Pero además de ello, hay un testamento, que es el testamento aéreo, ¿correcto? Que está regulada en la Ley de Aeronáutica Comercial, ¿sí? Que complementa a estas formas de testamentos especiales. Y el Código Civil también regula los testamentos otorgados en el extranjero. Esa es la sucesión testamentaria. La sucesión intestada, por otro lado, es aquella cuando el causante ha fallecido sin dejar un testamento y quienes tengan la vocación hereditaria y de acuerdo a los órdenes prelatorios establecidos en el Código Civil para la sucesión intestada o ab intestato, si se llama también, deberá solicitar ante la autoridad competente la declaración de herederos, ¿bien? O de sucesión intestada. Y ahí es donde viene el tema. Para efectos de sucesiones, debemos distinguir cuáles son esos elementos. Los elementos de toda sucesión son los siguientes. En primer lugar, tenemos al causante. El causante es la persona que ha fallecido. También en doctrina jurídica se le llama de cujus, que viene a ser el sujeto activo que puede haber fallecido dejando testamento, dando lugar a una sucesión testamentaria, o puede haber fallecido ab intestato, entendiendo que ese ab intestato es la sucesión intestada o también llamada sucesión legal, que así era regulada en el Código Civil de 1936. Bien, en el Código Civil de 1984 se llama sucesión intestada. Entiéndase que ese causante ha fallecido por causas de muerte, entiéndase, una muerte natural, ya sea por razones de enfermedades o porque alguien lo haya matado, tantas cosas que pueden ocurrir para que fallezca una persona, pero también debe entenderse, de acuerdo a la legislación peruana, que una persona se entiende como fallecida cuando hay una declaración de muerte presunta, una declaración judicial de muerte presunta. Entonces, tanto la muerte natural como la muerte declarada judicialmente, ¿correcto? En un caso de muerte presunta, de acuerdo a lo que establece el Código Civil en el libro primero de Derecho de Personas, se puede determinar que se da inicio a la sucesión. Vuelvo entonces a repetir, el inicio de toda sucesión se da con la muerte del causante, ya sea que éste haya muerto por razones naturales o que haya muerto presuntamente a través de una declaratoria judicial, ¿no? El segundo elemento son los sucesores, que pueden ser en calidad de herederos o pueden serlo en calidad de legatarios. Los herederos, bien, son aquellos que han sido declarados como tales en una sucesión testamentaria. Pero en el caso de una sucesión intestada, esos herederos tienen que ser declarados, ¿bien? Ya sea de manera judicial o ya sea en vía notarial. Porque en vía notarial también se da la sucesión intestada, se tramita la solicitud de sucesión intestada. Entonces, para declarar a una persona como herederos hay dos caminos. O se le declara como heredero a través de un testamento, o se le declara como heredero a través de una sucesión intestada cuando no ha dejado testamento el causante. Estos sucesores, vuelvo a repetir, pueden serlo en calidad de herederos, los cuales heredan la legítima, entendiendo que la legítima es lo que les corresponde por el hecho de ser sucesora, en el sentido de que exista un vínculo de parentesco que le dé esa vocación hereditaria para poder heredar. En cambio, los legatarios solamente se da, y esto sí, ténganlo bien presente,
Los legatarios solamente existen en una sucesión testamentaria cuando el causante les ha dejado dentro del tercio de libre disponibilidad, ¿correcto? Ya sean los bienes, ya sean los derechos u obligaciones, ¿correcto? Que conforman la masa hereditaria. La masa hereditaria, entonces, viene a ser todo ese conjunto patrimonial que sucede del causante hacia los sucesores. Doctor, entonces, los bienes, las casas, los carros, las joyas, la ropa, ¿eso se puede suceder a los herederos? Así es. Pero también se suceden los derechos. Por ejemplo, el derecho de cobrar una deuda. El causante murió sin cobrar algo que le debían. Ese derecho de cobro se transmite a los herederos o a los legatarios, dependiendo si estamos frente a una situación de sucesión testamentaria o de sucesión intestada. Y luego también se transmiten las deudas. Oiga, doctor, ¿cómo que las deudas se transmiten? Sí, también se transmiten. Una deuda de materia tributaria se transmite a los sucesores. Una deuda que se tiene con alguna persona natural o jurídica dentro de los plazos de prescripción puede ser precisamente solicitada por los acreedores. Y los acreedores también tienen derecho a solicitar, por ejemplo, una sucesión intestada porque tienen un legítimo interés económico en cobrar aquello que el causante les debía o aquello que los sucesores pueden recibir y no han cancelado sus obligaciones pendientes. Bien, entonces, esos son los elementos de la sucesión. Además de estos elementos de la sucesión, al momento de la muerte del causante, se da lo que se conoce como la apertura de la sucesión. No estamos hablando de una transferencia de derechos, de bienes o de obligaciones, porque la transferencia se da siempre inter vivos, y las transferencias de patrimonio pueden ser de naturaleza gratuita, como el caso de una donación, o pueden ser de naturaleza económica, ¿no es cierto?, a través de una compraventa, pero eso es transferencia. Nosotros nos encontramos en una situación de transmisión, es decir, de cesión, ¿correcto?, a los herederos. ¿Y qué se transmite? Se transmiten los bienes, los derechos y las obligaciones que conforman la masa hereditaria. Doctor Zapata, ¿y qué diferencia hay entre masa hereditaria y herencia? La masa hereditaria es todo ese conjunto de bienes. La herencia, en cambio, viene a ser el relicto. ¿Qué significa eso? El relicto viene a ser aquel monto que queda después de haber pagado la blanca ahora me dijo, después de haber cancelado las obligaciones. Es decir, herencia y masa hereditaria son distinguibles. La masa hereditaria existe al momento de la transmisión, porque ésta se obtiene al momento de la muerte del causante. En cambio, la herencia se puede distinguir su momento porque al ser el relicto, es decir, lo que queda después de haber pagado las obligaciones, eso que queda es lo que se transmite efectivamente, lo que los herederos o lo que los legatarios van a recibir. ¿Bien? Ahora, quien recibe deberá pagar las deudas del causante, porque ya hemos dicho que las obligaciones también se transmiten. Pero hay dos formas de responder frente a esas obligaciones. La primera forma de responder es lo que se denomina la responsabilidad intravires, que es la que nosotros encontramos en el artículo 661 del Código Civil.
Y eso significa que el sucesor responderá hasta donde alcanzan los bienes de la masa hereditaria. En tal sentido, el sucesor debe procurar realizar un inventario de bienes para saber precisamente cuáles son aquellos que le correspondían al causante. Esa solicitud de realización de ese inventario de bienes puede hacerse en vía judicial o puede hacerse en vía notarial. Si es en vía judicial, es a través de proceso no contencioso. Y precisamente por ser un proceso no contencioso, de acuerdo a lo que prescribe la ley 26.662, los notarios también tienen derecho y competencia para recibir las solicitudes de facción de inventario. Y ese inventario es importante porque precisamente va a determinar cuáles son los bienes que deja el causante, cuáles son los derechos que éste tiene y cuáles son las obligaciones que se van a asumir, porque debe estar debidamente valorizado para determinar los montos con los cuales se va a responder. Por eso se llama responsabilidad sucesoria. Entonces, doctor, yo debo pagar las deudas de mi causante con lo que él haya dejado, con lo mío no, efectivamente. A menos que estés en el caso del artículo 662. El artículo 662 prescribe el tema de la responsabilidad ultra vires hereditaria. Entendiendo que esa responsabilidad ultra vires hace que los sucesores respondan con su propio patrimonio. ¿En qué caso, doctor, responderán con su patrimonio? Cuando haya ocurrido el ocultamiento doloso de los bienes para que cuando venga el acreedor no tenga de dónde poder cobrar. Ese ocultamiento doloso importa necesariamente una acción pauliana, una acción reivindicatoria, ¿cierto? O cuando existe una simulación de deudas o dispone de bienes causando perjuicio. Una simulación, ¿correcto? Una simulación lleva más bien a un tema de nulidad de acto o anulabilidad de los actos jurídicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 219 para la simulación absoluta del Código Civil y el artículo 221 del Código Civil para lo que es una simulación parcial o una simulación relativa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el juez competente para ver los temas de sucesiones? El artículo 663 del Código Civil prescribe que el juez competente será el juez del lugar del último domicilio del causante. Pero, ¿quiénes, doctor, son los que van a tener derecho a heredar? Obviamente van a tener derecho a heredar quienes tengan vínculos de parentesco con el causante. En tal sentido, los vínculos de parentesco regulados en el Código Civil son tres. El primero es el vínculo de consanguinidad, el segundo el vínculo de afinidad y el vínculo por adopción. El vínculo por consanguinidad está regulado en el artículo 236 del Código Civil. En tal sentido, se establece que el vínculo de consanguinidad es el conocido como el vínculo paterno-filial, porque es aquella relación familiar que existe entre personas que descienden una de la otra o de un tronco común. Es el caso precisamente de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, etc. ¿Sí? Pero también existe esta consanguinidad, no solamente en línea recta descendente, sino también en línea recta ascendente, ¿correcto? Ese tema de la línea recta ascendente está relacionada con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos, ¿bien? Pero también hay una línea consanguínea colateral, donde encontramos a los hermanos, a los tíos y a los primos. Recuerden ustedes que este tema va con efectos jurídicos hasta el cuarto grado de consanguinidad. Recordando que para poder entender los grados, se sube al tronco común y luego se baja al siguiente pariente. En otras palabras,
Si usted quiere saber en qué grado se encuentra su hermano en la línea consanguínea colateral, sube al tronco común, que es su padre, y luego baja al siguiente, que sería su hermano. Por lo tanto, su hermano se encuentra en vínculo de parentesco consanguíneo colateral con usted en el segundo grado, colateral consanguíneo. Los tíos estarán en el tercer grado colateral consanguíneo y los primos hermanos en el cuarto grado colateral consanguíneo. ¿Bien? Muy bien. Ojo, que para poder ser considerado así de esa manera, se entiende que el hermano o pariente debe haber sido reconocido voluntariamente por el causante, siempre que lo haya hecho en vida, puede haberlo hecho de manera voluntaria a través de ir a la RENIEC al momento de sentar el nacimiento del menor, dentro de los alcances que establece el artículo 21 del Código Civil, para efectos del derecho al nombre, y dará origen a la patria potestad. Si no lo ha hecho de esa manera, puede reconocerlo posteriormente a través de notario público mediante escritura pública. O puede también reconocer a un hijo a través de un testamento de manera voluntaria. Si no lo ha hecho de manera voluntaria, puede hacer ese reconocimiento, se puede hacer ese reconocimiento a través de las causales de filiación extramatrimonial, de ser el caso, de acuerdo a lo que señala el artículo 402 del Código Civil en sus 6 incisos que son las causales, dentro de las cuales encontramos a la prueba de ADN. Doctor, y después de fallecido, ¿yo puedo pedir que mi padre, quien no me reconoció, fuera declarado como tal? Sí, eso se llama acción de petición de herencia, que va precisamente acumulada la de ser declarado heredero. ¿No? Muy bien. Luego tenemos el vínculo por afinidad, que está establecido en el artículo 237 del Código Civil, y es aquel que nace del matrimonio. Entendiendo que el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges, con los parientes consanguíneos del otro. ¿Bien? Cada cónyuge se halla en igual línea o grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. En otras palabras, su hermano es mi hermana, ¿correcto? Su hermano es hermano mío, de mi esposa. Su hermana es hermana mía de mi esposa. Igualmente, viceversa. Mi hermano es hermano de mi esposa y mi hermana es hermana de mi esposa por este vínculo por afinidad, ¿correcto? La afinidad en línea recta, llámese por ejemplo suegros, ¿bien? No acaba por la disolución del matrimonio que la produce. En otras palabras, si hay divorcio, tus suegros siempre serán tus suegros. Y se mantiene o subsiste la afinidad en el segundo grado, es decir, con los excuñados de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el excónyuge. En otras palabras, aún si tú te divorcias, no vas a poder casarte con tu cuñado o con tu cuñado. ¿Correcto? Tienes que esperar a que tu esposo o tu esposa fallezca para poder ser feliz. Y finalmente, dentro de los vínculos de parentesco regulados en el Código Civil, en el libro tercero de Derecho de Familia, está el vínculo por adopción, que es un vínculo legal, ya que mediante la adopción, esta es fuente de parentesco dentro de los alcances de esta institución. Y dentro de los alcances de esta institución se tiene que el adoptado es hijo matrimonial, ¿correcto? Tiene el mismo tratamiento que un hijo nacido dentro del matrimonio. Y pese a que el Código Civil, en su libro tercero de Derecho de Familia, no reconoce exactamente, de manera literal, que la unión de hecho crea un vínculo de parentesco, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 326, el concubino que haya quedado vivo, ¿correcto? El concubino supérstite también tiene vocación hereditaria, de acuerdo a lo que prescribe, vuelvo a mencionar,
el artículo 326 del Código Civil. Entonces, estos son los que tienen vocación hereditaria.